dibujar aquí una vista lateral del extremo de la tibia. Sería así. Sería aproximadamente así. Y esto que es la cara inferior tiene una concavidad. Esto es la cara anterior que le habíamos mencionado, como que tiene una pequeña concavidad que mira hacia adelante. Y esta es la cara inferior que también tiene una pequeña concavidad mirando hacia abajo, pero está en el sentido de delante hacia atrás. Esto es anterior, esto es posterior. Y esta es la concavidad de la cara inferior que corresponde a todo esto. Entonces decimos que el borde anterior siempre queda un poquito más de arriba que el borde posterior de la tibia. Estos son datos importantes que en algunas circunstancias nos ayuda a comprender, sobre todo cuando describimos lesiones traumáticas. Y aquí estaría dibujado de esta forma lo que corresponde a la cabeza del astrágalo, que es este hueso que queda aquí, formando la parte importante del primer hueso del pie, que tiene esa forma. Por lo tanto, esta superficie superior es convexa y esta superficie inferior de la tibia es cóncava, y es lo que vemos toda esta parte de aquí. En esta vista vemos esta línea que señala aquí el doctor Netter en su dibujo, que señala la cara articular de la cara externa, la superficie articular de la cara externa de la tibia, articulándose con la correspondiente del peroné. Como les decía en el dibujo, que está acá, no me deja aquí salir. En el dibujo que representa el doctor Netter aquí, vemos cómo el peroné más o menos se introduce un poquito en la tibia, ¿no es cierto? Esta cara articular de la tibia es una cara cóncava y por lo tanto permite que se meta un poco el peroné ahí. Si nosotros a este dibujo le interpretamos adecuadamente eso, significa que esta cara no puede ser tan recta, sino que tiene una pequeña concavidad. Creo que debo dibujarme de nuevo. Vamos a ver. Tiene una pequeña concavidad en esta zona que sería aproximadamente así. Una concavidad que permita que esta parte del peroné también se introduzca aquí. Esa es la forma real como tenemos las superficies articulares y lo vamos a comprobar y vamos a mirar mejor cuando luego les presente unas radiografías de cómo debemos analizar el tobillo. Y esto no es un estudio puramente anatómico y que nos quedamos ahí, sino que es un estudio que tiene una aplicación práctica súper importante porque es una de las lesiones más frecuentes que estamos viendo los médicos en todas las personas. Deportistas o no deportistas, ¿quién no tiene una torcedura del tobillo? ¿Quién subiendo una grada o bajando una grada no se ha tropezado y su pie se le fue para un lado, para otro lado, para atrás, para adelante y tiene una torcedura que comúnmente se denominan los esguinces de tobillo, que tienen alguna variedad entre los leves, chiquitos, que te dicen pisa, pisa duro y sigue jugando, y si no, pues puede ser una lesión más grave que te incapacite completamente durante periodos muy prolongados. Entonces, hablar de la articulación del tobillo es hablar también dentro de la descripción anatómica la frecuencia de patologías importantes que se pueden presentar, sobre todo las traumáticas. Traumática significa una torcedura que puede ser por el ejercicio físico de cualquier actividad deportiva, puede ser caminando simplemente dentro de la casa, puede ser caminando en la calle o corriendo, cualquier momento podemos tener. Yo diría, ¿quién no ha tenido una torcedura de su tobillo? Por más leve que sea, ha tenido, y en donde tiene que ver el conocimiento de todos los elementos que forman esta importante articulación y que puedan ser descritos anatómicamente para entenderlo. Y como médicos, por supuesto, tenemos la obligación de conocer algunas cosas importantes. Entonces, esto es la vista de la cara inferior de la tibia, cómo se articula con el peroné en la parte distal, formando la articulación del tobillo. Y aprovecho este dibujo para mirar otra cosa importante, que aquí vemos toda la cara inferior, que tiene esta forma cóncava, y que el maléolo medial, que ustedes ven aquí, ¿dónde está? Tengo que salirme de aquí. En este dibujo, ¿no es cierto? El maléolo medial es la prolongación de la cara interna del tobillo, de la tibia, perdón,
y vemos la superficie inferior que tiene una continuidad con la cara externa del maleolo interno. Porque el maleolo, esta gran prominencia ósea que nos tocamos en el lado interno del tobillo, tiene una cara medial y una cara lateral. La cara lateral tiene el cartílago articular porque aquí está metido este huesito. Voy a dibujarle ahora nuevamente en este. Aquí, cómo estaría dispuesto el astrágalo en esta forma, así. Siguiendo completamente toda la parte articular y de ahí se viene para adelante. Entonces, esta es la cara interna del astrágalo y esta es la cara externa del maleolo tibial. Esta es la cara externa del astrágalo y esta es la cara interna del peroné. Y esta es la cara inferior de la tibia y la superficie superior del astrágalo, que como ven tiene esta forma convexa, pero de delante hacia atrás. Entonces, del cartílago articular que está en la cara inferior de la tibia, se continúa como uno solo con la cara externa del maleolo tibial. Forma un solo cartílago articular, toda la cara inferior de la tibia con esta cara del maleolo medial. No sé si quedó clara esa explicación hasta ahí. ¿Está bien? Sí, doctor. Muy bien. Voy a borrar el dibujito para poder continuar. Hay que ir borrando, si no, no nos deja. No nos Doctor, deja continuar. doctor, una pregunta. Dime. ¿Los maliolos tienen una dirección en especial o solo es eh, o solo miran hacia abajo? Solo se dirigen hacia abajo, nada más. No hay ninguna otra dirección. Solo están dirigidos desde la cara interna de la tibia, en este caso, para abajo. Ya vamos a ver en unos dibujos laterales. Déjame ver si aquí, cuando veamos el tobillo, tenemos el dibujo de una vista lateral de los maleolos. Por ejemplo, aquí, mira, todo esto sería la cara interna de la tibia y todo esto es la prolongación hacia abajo, que es el maleolo medial. Si vemos desde el otro lado, esto, aquí está el peroné y toda esta prolongación hacia abajo recta es el maleolo externo o maleolo perone. No sé si te quedó claro esa parte. Sí, doctor. Muy bien. Quiero borrar este rayita que se ha quedado por aquí. Ok. Listo. Entonces regresamos a donde estábamos y hemos hecho la descripción ósea de toda la tibia, ¿no es cierto? Hemos visto la tibia en su parte proximal, en su diáfisis y en su parte distal, y nos queda por describir ahora el peroné. Y el peroné es un hueso largo, igualmente, con todas sus características, con una epífisis proximal y una distal, un cuerpo o diáfisis de tejido compacto, duro, resistente, delgado, de todas formas, pero tiene también un ligero canal, un pequeño canal o delgadísimo canal medular, y eso se puede comprobar en una radiografía. Vamos a ver que sí tiene un canal medular que llega hasta acá arriba. En un corte transversal igualmente se describe como tener una forma triangular con un borde anterior que está más o menos dividido por dos pequeñas líneas que se llaman los labios del borde anterior del peroné, el labio interno y el labio externo, que simplemente sirven para dividir los compartimientos musculares. Desde el labio interno hacia acá forma un compartimiento antero-interno de la pierna y desde el labio externo para afuera forma el compartimiento lateral. No son evidentemente notables, se los dibuja y se los describe dentro de los detalles de los anatomistas y dentro de la parte fisiológica simplemente sirve para distinguir los compartimentos musculares.